Vamos a darle las gracias al doctor Hugo Tolentino Dip, que nos acompaña esta mañana, un hombre incansable. Después de tantos años de lucha por la democracia, ha pasado por la política y este sí que ha pasado sin enlodarse. A usted sí que ha podido evadir el lodo en la política, doctor. Muchas gracias por estar dando todavía testimonio en la sociedad dominicana. Y a propósito, en estos días se ha vuelto otra vez el tema del reeleccionismo. Usted tuvo una polémica ya en los años 70, comienzo, yo creo que para la primera reelección de Balaguer, con un personaje ilustre de los que defendía el continuismo balaguerista. Sí. Después evadió apoyar a los intentos reeleccionistas en su propio partido, cuando Antonio Guzmán, con Hipólito Mejía. Usted se ha mantenido coherente. ¿Cuándo que usted cree que vamos a dejar de discutir de reelección en la historia de la República Dominicana? Mira. De reformas constitucionales para adecuarla al interés coyuntural. Si se enseñara un poco de historia en las escuelas dominicanas, si se enseñara la historia de verdad, sería muy fácil combatir la reelección, crear de la reelección una especie de fantasma tenebroso. Porque la historia dominicana te dice que los presidentes que han intentado reelegirse y que se han reelecto han sido los presidentes vinculados al robo, vinculados a la tiranía, a la dictadura, negadores de la democracia en nuestro país. Es decir, que la reelección ha sido la vía para negar las posibilidades de ejercicio democrático en nuestro país y para satisfacer las ambiciones puramente personales. Yo creo que hemos llegado a límites insólitos. Por ejemplo, esa cosa del presidente Medina hablar, pero solamente pensar que un presidente de la República que tiene una constitución que le prohíbe de manera expresa la reelección y que de manera expresa inclusive hace un artículo dirigido directamente a él, propiciado por él, que él mismo acepta la excepcionalidad de ese artículo prohibiendo la reelección al presidente de turno, que era él, y que él lo acepta. Y que promulga la reforma de la Constitución y que dice eso. Sí, no, él para reelegirse en aquel momento, en el periodo pasado, él acepta que se le haga un artículo a la Constitución en la que se exprese de manera directa que él no puede reelegirse. Y sin embargo... Y jura, ¿usted vio el juramento de él? Lo tenemos ahí, lo sacamos ahorita, el juramento de él cuando aceptó. Vamos a repetirlo. El 30 de agosto. Eso es importante que la gente vea al presidente Medina abominar de la reelección, hablar horrores de la reelección, decir que él no se compromete con la reelección y sin embargo decir que lo va a pensar. O sea, usted va a pensar si viola la Constitución o no. Eso es lo que usted va a pensar cuando la Constitución lo obliga a usted a respetar. Veamos. A ver, el 30 de agosto del 2015, después que se hizo la reforma constitucional, él anunció... Después que él compró la reforma constitucional, porque la compró, yo era diputado y yo sé cómo corrió el dinero en ese Congreso Nacional. No relaje. Bueno, vamos a ver lo que él dijo, mírenlo ahí. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ante Dios y ustedes, dijo el presidente. Que era su última doctor, candidatura. Usted que ha sido rector universitario, historiador,
historiador, sabe muy bien que hemos construido una cultura del autoritarismo en el país. Yo siempre recuerdo, haciendo un cálculo matemático nada más, los 7 presidentes, incluyendo Danilo, que han gobernado 110 de los 174 años de la historia republicana nuestra, porque celebramos. Eso es 2/3, si quita los años de la invasión de Estados Unidos. Y a eso hay que agregarle una invasión de 8 años. Eso, es 8 años, son 2/3 de la historia nacional, 7 personas han gobernado. 7 personas nada más. Y de esos 7 personas hay 3 que son contemporáneos. Así es. Bueno, es decir que nosotros hemos tenido una historia de despotismo. desde Santana. Hemos tenido una historia de dictadura y de tiranía. No hay verdaderamente un entrenamiento democrático histórico. Entonces, personas que llegan al poder con cierto nivel educacional, digamos, que conocen más o menos la historia, el transcurso de la historia. Yo no sé, yo no acabo de comprender esa vocación violenta, esa vocación feroz por mantenerse en el poder. Mira, tal vez yo lo he repetido varias veces. Yo creo que el intento democrático más importante que ha habido en la historia de nuestro país fue el intento del gobierno azul. Las influencias de Luperón, de Espaillá, de Benigno Filomeno de Rojas. Pero eso fue en el siglo XIX. Exacto, doctor. del padre Meriño, de todo ese grupo. Tú sabes cuánto dura, si ustedes lo saben, cuánto duraban los periodos presidenciales. A eso habría que llegar de nuevo. Lo que este país merece es un programa de gobierno, pero un plan de gobierno estructurado, por ejemplo, a nivel de 10 años o de 20 años. Estas son las prioridades fundamentales de este país subdesarrollado, porque somos un país subdesarrollado todavía. Entonces, las prioridades de este país, para que este país avance, ahí están las prioridades. Jacques Attali, el francés que trajo Leonel Fernández, le pagaron $1 millón. Le pagaron $1 millón para que hiciera un trabajo, un diagnóstico de la vida económica y política social dominicana. Y Jacques Attali hizo todo un plan. Como a posteriori de ese informe, se hizo una ley, la Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, pero no respondía a las críticas ni a las... pero contemplaba una serie de medidas clave para institucionalizar el país. Si se hiciera con un gran consenso nacional, Sí. Científicamente, un plan de gobierno de desarrollo nacional. Eso fue la estrategia nacional de 20 años. La ley se discutió durante 20 años. Yo sé que se discutió, pero no siguieron las pautas. No la han cumplido. Ese es el problema. Porque ni educación. Educación debería tener un 6 ya, 6%, sí, así según es. esa ley. Salud debería tener un 5% del Producto Interno Bruto. No, y además debió haberse un pacto hecho una fiscal, reforma, un pacto eléctrico. Un pacto eléctrico, un pacto fiscal. Sí, porque estaba condicionado a una serie de reformas. Ese 5 y ese 6, súmalo, y esa es la parte que tiene la corrupción en el país. Sí, por supuesto. Un 10% del presupuesto nacional o más todavía. Porque Leonel Fernández lo calculaba en 30.000 millones de pesos. ¿Cuánto valían, verdad? En su primer gobierno. Cuando el dinero valía. Cuando el presupuesto no llegaba todavía a 30.000 millones. Así es. Bueno, pues si tuviésemos un plan de desarrollo nacional serio, que todo el mundo se comprometiera a seguirlo, que los gobiernos se comprometieran a seguirlo, nosotros no necesitamos reelecciones, ni necesitamos ni siquiera, muchas personas dicen, para evitar la reelección es necesario llevar el gobierno a 5 años.
en vez de que dure 4 años, 5 años, y es suficiente, ¿no? Jamás volver a aspirar a la presidencia de la República cualquier presidente electo. No, yo creo que es lo contrario. Hay que hacer lo que hizo el gobierno azul de Luperón. Hay que llevarlo a 2 años. No hay necesidad. Lo que se necesita es un hombre respetuoso de las constituciones y de la ley, y una persona que crea verdaderamente en el desarrollo democrático de los pueblos. Es decir, que 2 años y hay la alternabilidad. Pero usted se ha pasado la vida diciendo eso. La polémica que ella fue con Kiki Enríquez. Sí. Eso fue creo que en el 70. Eso fue de unos artículos suyos en el Caribe. Enrique Apolinar Enríquez. Kiki. Era muy amigo de mi padre, inclusive habían estado en contra de la primera intervención norteamericana. Eran de los intelectuales que se habían destacado en ese momento. Y yo lo quería enormemente, pero don Kiki tenía un problema. Balaguer le había invadido y construido los terrenos que tenía al lado del Hotel Embajador. Y don Kiki, queriéndole dejar a su familia una posición determinada, don Kiki tuvo un poco que inclinarse frente al doctor Balaguer, un hombre que no se había inclinado nunca, que inclusive en el gobierno de Trujillo había sido un opositor callado, serio, no había sido un opositor activo, pero pasivo, y fue respetado, aunque muchas veces lo interrogaron, lo llevaron a interrogarlo, pero había sido un opositor de Trujillo, un luchador por la soberanía nacional, y sin embargo tuvo que inclinarse frente al doctor Balaguer para dejarle algún dinero a sus hijos como herencia, porque él era propietario de los terrenos aledaños al Hotel Embajador. Y entonces él escribió un artículo y yo le respondí. Y yo creo que don Kiki, muy a pesar de lo que había escrito contra la reelección, porque yo le citaba inclusive artículos que él había escrito contra la reelección, don Kiki encontró la oportunidad, y yo creo que Balaguer se terminó arreglando con él de mala manera. Él perdió mucho dinero. Bueno, pero después usted se opuso cuando el PRD estaba en el poder, usted era un importante dirigente del PRD. ¿Cuál fue su posición frente a los intentos de reelección del entorno de Antonio Guzmán o el de Hipólito Mejía, que fue que modificó la Constitución? Yo con Antonio Guzmán escribí en el Caribe contra el rumor, digamos, que había de que Antonio Guzmán había caído en la tentación o se estaban tratando de tentarlo. Bueno, hubo declaraciones y campañas públicas de funcionarios. Entonces yo escribí un artículo o 2 artículos en el periódico El Caribe contra la reelección, precisamente citando lo que había sido como atraso de la democracia en nuestro país, el reeleccionismo. Y entonces, ya luego... Usted fue después canciller de la República en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Usted ya estaba fuera de la Cancillería cuando llegó la reforma de la Constitución? No, yo estaba ahí. Sin embargo, me opuse directamente, y debo decir que Hipólito Mejía me respetó mi actitud antireeleccionista. En el entorno de Hipólito Mejía, constantemente me trataban de contradecir cuando yo me oponía a la reelección. Y después yo, en conversaciones con Hipólito Mejía, le expresaba mi oposición a la reelección, y él me decía que era el entorno. Pero él es el único en la historia del país que fracasó en un intento de reeleccionar, porque Balaguer fracasó, pero después de 2 reelecciones. Él fracasó, él es el único que ha quedado en la historia como presidente que modificó la Constitución para reelegirse y no lo logró. Sí, yo creo que Hipólito Mejía no se valió de los recursos que se valen
la mayor parte de los presidentes. Las encuestas, por ejemplo. O sea, Hipólito Mejía no hizo la propaganda reeleccionista que han hecho tradicionalmente, porque en el fondo, yo puedo decir que en el fondo Hipólito Mejía, cada vez que yo le trataba el tema, me decía que él no pensaba reelegir. Y a mí también me dijo aquí en este programa, yo creo que discutió conmigo jurando que eso era una barbaridad, que yo creyera eso. sí, a él lo llevaron y se dejó seducir y lo llevaron, lo empujaron a la reelección, pero él no utilizó los recursos del Estado, no se valió de la prensa, de la radio. Bueno, él no tenía el control que hay ahora Sí, de los medios. Exactamente. Ni el Estado invertía tanto en propaganda. Pero no hizo una propaganda reeleccionista. Después yo salí del gobierno y propuse un frente antireeleccionista, inclusive dentro del propio PRD, y no se me hizo mucho caso. Bueno, estaba con esa. Pero vamos a lo contemporáneo. En este momento, las perspectivas políticas institucionales del país, su partido, usted sigue siendo un militante. ¿Usted es alguno de los organismos del Partido Revolucionario Moderno? ¿Usted está en el directorio, cómo se llama? ¿Directorio ejecutivo? Bueno, déjame decirte, yo no aspiré yo había sido de los fundadores del Partido Revolucionario Moderno. Y yo era, ¿usted no se inscribió de candidato a nada ya? No me inscribí de candidato a nada. Igualmente lo hicieron algunos, por ejemplo, Tirso Mejía no se inscribió, y Belice Prats no se inscribió. Creo que Milagros tampoco. Milagros tampoco. Es decir, que un grupo de personas no lo hicimos, considerando que ya bastaba un poco de aspiraciones y de querer estar en primer plano. Sin embargo, se me invitó tras la convención que sucedió hace apenas un mes y medio, se me invitó un día en la inauguración del nuevo directorio ejecutivo. Se me invitó. Y yo pregunté que a qué título yo estaba invitado a esa inauguración del nuevo directorio del PRM. Y entonces me expresaron que el comité político, la comisión política, en la reunión que había tenido para ratificar a los miembros electos, había considerado de manera mayoritaria que había personas que debían pertenecer. Y usted lo incluyeron entonces en el directorio. Y a mí me incluyeron en el directorio ejecutivo. No, últimamente yo he estado trabajando con Sonia Guzmán y con Ramón Alburquerque en la solución de los problemas, de las contradicciones que han quedado tras el problema de la convención. Hemos llegado a acuerdos importantes, ha habido una sensibilidad importante. Sí, quedaron lugares como en San Juan de la Maguana y 2 o 3 lugares. Sí, que quedaron lugares, pero que van a ser resueltos. La unificación del PRM es una tarea que está siendo ejecutada de manera permanente y muy consciente de la necesidad de la unidad de ese partido como fuerza opositora y como representante de lo que debería ser un gobierno en sus aspiraciones democráticas. El país está estrenando una ley de partidos. ¿Cómo usted ve estas piezas? ¿Usted cree que contribuirá a mejorar la actividad, el ejercicio de la política en la República Dominicana, el ejercicio partidario de la política en la República Dominicana, contribuirá a fortalecer la democracia? Digamos que esa ley de partido es la ley posible dentro de un marco antidemocrático como en el que vivimos. La gente cree que vivimos en una democracia. No vivimos en una democracia.
aquí no hay separación. Aquí yo he dicho de manera repetida, y me lo creo, que las transformaciones de nuestro país, desgraciadamente, han reculado de manera tal que estamos a nivel casi de Revolución Francesa. Pero no de Revolución Francesa en términos de violencia, sino de conquistas democráticas. O sea, aquí hay que comenzar por verdaderamente lograr una separación de poderes. Eso es increíble. Pero además tú buscas la institucionalidad de nuestro país. Y eso es se ha llegado a límites tales en que la gente que nos gobierna cree que todos sus desmanes, que todas sus inconductas, sus tropelías, el robo de este país que abarca absolutamente todo. Bueno, en estos días hemos tenido el escándalo de Haití. Es que la corrupción alcanza todos los rincones del país donde el gobierno tiene una mano puesta. ¿Y hay corrupción en eso de Haití? En eso de Haití es la corrupción, el contrabando, el chantaje, el soborno, pero no se mencionan a los verdaderos responsables. Hablan de patanas. Dicen de una turba haitiana. Hablan de patanas y esas patanas tienen dueños. ¿Quiénes son los dueños de esa patana? Ese cemento que iba. ¿De dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Quiénes son los dueños de ese cemento? ¿A quiénes iban a ser vendidos ese cemento? ¿Quiénes son los heridos? En los nombres de los heridos de lado y lado. No, eso se ha tomado una vez más para incentivar el prejuicio contra Haití y la separación de la separación contra Haití, en vez de tener una frontera bueno, pero bien regulada. Ese sigue siendo un trauma. En Nueva York hubo sectores que boicotearon el propio desfile de los dominicanos, que tiene muchos años. Ellos mismos, los dominicanos, decidieron boicotearlo porque se rumoró, se dijo que iba a ir una delegación de haitianos que iba a ir a sumarse con solidaridad con los dominicanos, y eso ofendió a la comunidad y decidieron que había que suspender eso. A última hora lo hicieron, pero hubo problemas. No, es que el gobierno no puede seguir asusando ese falso nacionalismo. En vez de regular todo eso de manera legal, de esclarecer las relaciones con un país que es un país vecino, lo que hace es enturbiar de manera permanente en su beneficio, creyendo que esa exaltación de la soberanía y del nacionalismo mal entendido, esa sentencia del Tribunal Constitucional que lanza dominicanos a la apatridia. Hay que ver cómo se niega la patria, hay que ver a ese Leonel Fernández, ese presidente que debería estar preso nada más por el hecho de haber fundado Funglode, porque esa es una institución hecha con el robo de los dineros del Estado. Nada más por eso debería estar preso. Igualmente, todos estos aprestos de reelección en el fondo no son solamente la ambición personal, es la necesidad de esconder, es la necesidad de preservarse directamente, de lograr la impunidad. Es la impunidad lo que los persigue, es la impunidad lo que los tiene acosados por el problema del poder. ¿Logrará la oposición articularse, coordinarse con mira a las elecciones del 2020? Yo creo que aquí hay que articular todas las fuerzas democráticas, que... No solo los partidos. Todas las fuerzas democráticas. Todo el país debería articularse, todo el país democrático, el que sueña con una democracia en la República Dominicana, debería articularse contra la corrupción, contra la impunidad, contra la falta de institucionalidad, de respeto a la Constitución, de respeto a la ley, contra la reelección, por el cumplimiento de los programas y de la ley esa
de la Ley de Desarrollo Nacional que existe y que no se cumple. Por el cumplimiento de la ley, por la institucionalización del país, no podemos seguir de esta manera. Bueno, muchísimas gracias al doctor Hugo Tolentino, como siempre, está interesante escucharlo aquí entre nosotros, le deseamos mucha larga vida y mucho más lucidez, tiene todavía algunas cosas pendientes de publicar. A continuación vamos a conversar con un académico y activista social mexicano sobre el proceso que se vive en México de cambio hacia un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Allí parece que están cambiando las cosas. No, ha sido una lucha fuerte. Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor.